Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Comenzamos el curso de Cálculo 2 con el tema de las sumas de Riemann. Veremos de qué se trata esto. El objetivo es introducir, la notación de sumatoria, que es parte de lo que aparece en el concepto de integral de Riemann, ya veremos, y describir una suma de Riemann de una función sobre un intervalo compacto. El intervalo compacto es un intervalo cerrado, limitado por dos números reales. Así que básicamente el concepto que nosotros tenemos de suma de Riemann nos permite intuitivamente calcular áreas. Así en la figura tenemos un campo con una siembra de trigo y la región es irregular, digamos, la que separa, digamos, un lado de otro. Entonces la pregunta para ustedes sería: ¿cuál es la propuesta inicial para determinar el área de la región acotada, inferior de la figura? Es decir, ustedes tienen podríamos hacer un camino que divide las dos regiones, y cómo calcularían la parte inferior. Y bueno, está el problema de que la figura es irregular. Entonces, no puedo utilizar alguna fórmula que uno ya conoce. Uno tiene que entonces que ir típicamente haciendo aproximaciones, usando figuras conocidas. Y una forma que nos podría ayudar sería cubrir la región que tenemos para cual quiero calcular el área usando rectángulos. Eso no me va a dar el valor exacto, pero me va a dar una aproximación. Y si yo pudiera ir mejorando la estimación cada vez, o sea, poder utilizar rectángulos más chicos para cubrir, por ejemplo, lo que me vaya faltando, podríamos tener así, digamos, una aproximación cada vez mejor. Esa es un poco la idea de lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, esta parte la vamos a pasar rápido. Como habíamos mencionado, en un curso de álgebra 1 típicamente se revisa el tema de la sumatoria. Así que la notación con la letra sigma mayúscula, que es lo que ustedes pueden ver, esa letra sigma mayúscula me permite abreviar una suma de varios términos, de una cantidad finita de términos. Entonces tengo un término A1, A2, A3 y así hasta AN, primer término, segundo, tercero y así sucesivamente un término N, que son números reales, los puedo sumar. Las propiedades de la suma asociativa y conmutativa daría igual cuál es el orden en el cual yo sumo, y el resultado de esa suma, para no escribirlo en extenso siempre, lo voy a anotar de forma abreviada con esta sigma mayúscula, A sub k, el término general. Ese k, que es un subíndice, va a variar desde 1 hasta n, pasando por todos los números enteros, desde el 1 hasta el n. Entonces nosotros anotamos abajo que el k varía desde 1, y arriba anoto el n hasta donde llegamos. Todo eso está indicado en la figura un poco más abajo. Tenemos símbolo de sumatoria, el índice que empieza en 1 y termina en n, y tenemos el término general. Por ejemplo, si yo quisiera sumar los primeros cuadrados perfectos, desde 1 al cuadrado hasta 11 al cuadrado, es una suma que tiene 11 términos. Aquí no está calculado de la forma más simple posible, pero está expresado entonces que yo tengo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta 11 al cuadrado. Y los quiero sumar. Así, para no escribir eso en extenso, yo puedo anotar el término general, que es un número al cuadrado, k elevado a 2, y ese k va a variar desde 1 hasta 11. En forma un poco más general, sin especificar la fórmula de una función f, la f que toma valores reales, definidas sobre el conjunto de números naturales. Entonces está definido f de 1, f de 2, f de 3 y así hasta f de 100. Para no escribir esa suma en extenso, yo lo puedo escribir abreviadamente como una sigma mayúscula de f evaluado en i. Y el i varía desde 1 hasta 100. En comparación con los ejemplos anteriores, aquí estamos usando el índice de la sumatoria como i en lugar de k.
Así que tenemos que reservar una letra para ese índice, pero no necesariamente tiene que ser la K. Puede ser una letra K, como puede ser una letra I, o puede ser alguna otra letra. Ahora, típicamente uno usa, por ejemplo, la I o la K, a veces la N, aunque en estos casos no todavía. No hay que limitarse a una sola letra, eso es lo que queremos indicar aquí. Algunas propiedades que cumple la sumatoria son: si el término en general es una suma de dos términos o una resta de dos términos, podemos separar como una suma o una diferencia de sumatoria. También si tenemos un múltiplo constante de un término en general, ese término constante se puede sacar como un factor de la sumatoria. Lo importante para poder hacer esto es que ese constante no tiene una dependencia del K. Bueno, a eso nos referimos con que sea constante. Así que es importante indicar que ese constante que estoy retirando no tiene dependencia con el K. Para saber por qué estas fórmulas son verdaderas, básicamente, bueno, uno tiene que usar una inducción para demostrarlo correctamente, a pesar de que cuando uno desarrolla los primeros términos se ve de forma intuitiva el por qué es verdad. Así, por ejemplo, si uno desarrolla el lado izquierdo en esta regla de múltiplo constante, va a tener c por a1 más c por a2 más c por a3 y así hasta c por a n, uno factoriza el c. Y bueno, además del factor c está a1 más a2 más a3 hasta sub k. Y uno vuelve a la sumatoria. Eso no es demostración, pero nos da la idea intuitiva de lo que estamos haciendo. Y finalmente hay una regla de valor constante, o sea, una sumatoria de un término constante y se puede calcular. Y básicamente estamos sumando la constante a una cierta cantidad de veces. Bueno, una misma suma, como la que ustedes pueden ver aquí, desde 1 más 3 más 5 más 7 más 9, los números impares desde 1 hasta 9, se suman. Se pueden escribir como sumatoria de varias maneras. Y aquí lo más simple es mirar el lado derecho, que está expresado como sumatoria. Nosotros podemos, a partir del lado derecho, reemplazando, por ejemplo, k por los valores que correspondan, recuperar la sumatoria que está a la izquierda. Por ejemplo, si es 2k más 1, yo reemplazo el k por 0, tengo 1. Si reemplazo k por 1, obtengo 3, k por 2, obtengo 5, k por 3, obtengo 7, y k por 4, obtengo 9. Y dentro de las otras opciones, también vamos a tener los mismos términos que se suman. Bien. Algunas sumas que son notables, porque no solamente porque podemos escribir de forma más corta, sino que además podemos calcular de manera más rápida. Son, por ejemplo, la suma de los primeros n naturales. Entonces tengo 1 más 2 más 3 más 4 y así continuamos hasta llegar a un n, la suma de los primeros naturales, que se puede escribir de forma abreviada como la sigma de k, donde k va desde 1 hasta n. Tiene una fórmula para calcular de manera más rápida, que es n por n más 1 sobre 2. Así, por ejemplo, si ustedes quieren sumar todos los números desde 1 hasta 100, que es el ejemplo histórico donde esta fórmula apareció, entre comillas, en vez de sumar los uno por uno todos los números hasta llegar al resultado, mejor escribir 100% 1 sobre 2 y van a llegar al resultado más rápido. Esa es un poco la enseñanza de lo que tenemos aquí. Con la suma de los cuadrados también hay una fórmula relativamente simple para los primeros cuadrados. Y hay una suma para los cubos de los primeros números naturales, que no la vamos a revisar ahora. La vamos a recordar cuando sea necesaria, en algún ejemplo que vayamos a necesitar. Vamos a revisarlo. Ahora, si ustedes lo quieren revisar después en su momento para acordarse cuál era la fórmula, lo pueden hacer también.
y la suma de la progresión geométrica. O sea, si tenemos 1 más R cuadrado y así hasta R elevado a n, donde el R es una constante distinta de 1. La condición de que sea mayor que 0 la podríamos retirar. Y la fórmula va a seguir siendo válida. Así que esto lo podemos sacar. Y mientras el R sea distinto de 1, vamos a tener esta fórmula, que la vamos a usar, por ejemplo, en la parte de la serie. Después de ese repaso de sumatoria, vamos con los contenidos propios de este curso en lo que tiene que ver con la integral de Riemann. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un intervalo desde A hasta B, que va a ser nuestro dominio de función. El panorama general es el siguiente. Antes de ir a todo esto, el panorama general es, ustedes tienen una función, para que todas las cosas sean simples de entender, vamos a imaginar que tenemos una función continua y que toma valores positivos. Nosotros estamos interesados en obtener el área abajo del gráfico de la función. O sea, está acotado abajo por el eje X, arriba por el gráfico de la función y a la izquierda y derecha por líneas horizontales. El dominio de la función es un intervalo que tiene que ser cerrado y acotado, todas las características de lo que hemos mencionado. Va desde un A hasta un B. Nosotros queremos calcular esa área acotada. Entonces, el primer grupo de definiciones, porque aquí hay varias definiciones, es olvidando por el momento la función f y concentrándonos en el intervalo. Así que vamos a dibujar nuestro intervalo desde A hasta B. Y vamos a elegir algunos puntos entre el A y el B. Así que, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo si tomamos 4 puntos intermedios. Los puntos intermedios podrían ser, por ejemplo, x1, x2, x3, x4. En todo esto tenemos que incluir también el A como extremo izquierdo, lo vamos a llamar x sub 0. Y el extremo derecho, el B, lo vamos a llamar como x sub n. En el ejemplo de los 4 puntos intermedios, sería un x5 igual B. Y a ese conjunto de puntos, incluido el x sub 0 igual A y x sub n igual B, lo vamos a llamar partición del intervalo. Así que una partición del intervalo es un conjunto finito de puntos, que están ordenados de izquierda a derecha o de menor a mayor. El x sub 0 tiene que ser A y el x sub n tiene que ser B. Si ustedes observan con atención, la partición divide el intervalo original en intervalos más pequeños. Entonces, para nuestro caso, si eran 4 puntos intermedios, o sea, si era n igual 5, tenemos 5 intervalos intermedios. Un intervalo 1, un intervalo 2, un intervalo 3, un intervalo 4 y un intervalo 5. Que no son todos del mismo tamaño, no necesariamente. En muchos ejemplos sí va a ser del mismo tamaño, pero no necesariamente va a ser así.
El ancho de un intervalo lo vamos a notar como delta x sub k, y es la diferencia entre el extremo derecho y el extremo izquierdo. Para nosotros esto va a ser parte de la notación. Así que es importante tener esto en consideración. La norma de una partición, que lo vamos a notar como con doble barra antes y después, va a ser el mayor de estos anchos, que lo vamos a necesitar por una razón un poquito técnica, pero vamos a utilizar ese concepto de norma, así que es importante tenerlo en consideración. Y bueno, en caso de que todos los intervalos sean del mismo ancho, bueno, si todos los intervalos son del mismo ancho, básicamente los puntos de la partición forman lo que llamamos progresión aritmética. Así que, en este caso en particular, lo x sub k lo podríamos dar como a más b menos a partido n multiplicando al k. Si por ejemplo, si el k es igual a 0, tengo a. Si el k igual a n, tengo b. Y si el k toma algún valor intermedio, o alguno de los que acabo de mencionar, básicamente es ubicarse en el extremo izquierdo del intervalo y saltar k veces para llegar al punto que corresponde. Así que vamos a notar aquí que esto forma una progresión aritmética. Progresión aritmética. Entonces, en ese caso especial, que lo estoy destacando y estoy colocando este tipo de fórmulas para el x sub k y para el delta x, que es el mismo en todos los casos, porque todos los intervalos miden eso, son elementos que van a aparecer en los ejemplos. Esto lo vamos a utilizar recurrentemente para calcular nuestras primeras sumas de Riemann, que es lo que estamos preparando aquí. Continuamos. Tenemos un ejemplo. No, mira, con tanto detalle estos ejemplos por los números que son un poco extraños que aparecen en algunos casos. Pero si tengo un intervalo de 0 hasta 4, el O es una partición con algunos puntos que no están puestos de forma como formando una progresión aritmética, ¿no? La partición P tiene n igual 4, así que son 5 puntos, se dividen en 4 intervalos del mismo largo, así que eso sí está en X espaciado. Y la partición Q, esta última partición, es con n igual 8. Son 9 puntos, son 8 intervalos. Cada intervalo tiene longitud 1 medio. En la partición O que vimos antes, los anchos se calculan restando los extremos de los intervalos, así que tengo distintas cantidades. Y de todos esos intervalos, el más largo mide 1,77. Así que esto después ustedes lo van a poder revisar, escribir cuáles son los intervalos definidos por P y por Q. Insisto, todo lo tienen que hacer ustedes. No quizá en este momento, pero ustedes tienen que revisarlo y para convencerse de cuáles son los intervalos y cuántos son los anchos. Y ahora sí, ya tenemos definida lo que es una partición. Podemos definir sumas de Riemann. En realidad hay varias cosas que nosotros podríamos hacer en un momento como este, así que vamos a ir incorporando los conceptos. Lo importante es tener nuestra función. Insisto, para la explicación, para que sea más simple, vamos a suponer que la función es continua y toma valores positivos. No es necesario para hacer todo esto.
Si nosotros tenemos nuestra función, y tenemos una partición. Si yo elijo cada punto de la partición y trazo líneas verticales, voy a tener una situación como en la figura. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Para cada punto de la partición vamos a elegir un punto intermedio, que lo vamos a llamar como C sub K. Entonces aquí tengo un puntito, vamos a ir marcando. El ejemplo que tenemos del intervalo de A hasta B está dividido en 4 partes, puede tomar un puntito en cada intervalo. Entonces tenemos C1, C2, C3, C4. Y vamos a usar estos puntitos para levantar algunos rectángulos. Ese punto le corresponde aquí arriba a un punto en el gráfico de la función, o sea, yo puedo calcular f de C1. Y el punto C1, f de C1 un punto del gráfico. Y eso va a ser la altura del rectángulo. El ancho del rectángulo va a ser el primer intervalo. Entonces vamos a tener un rectángulo por ahí, donde esa altura es f de C1. En el segundo intervalo voy a elegir el C sub 2 y voy a tener un segundo rectángulo. Repito el mismo procedimiento para el tercer intervalo y para el cuarto también. Entonces vamos a levantar un rectángulo vertical usando cada uno de los intervalos como base hasta tomar, esto acá debería ser el gráfico de Y. Vamos a corregir aquí para que se entienda bien. El gráfico de F deberíamos decir. En un punto que tiene coordenadas CK, F de C sub K. Se forman los rectángulos que ustedes pueden ver en la figura. Dependiendo si el f de c sub k es positivo o negativo. Si es positivo, estamos yendo hacia arriba del eje X. Si el gráfico tomara valores negativos, tendríamos que, entre comillas, levantar hacia abajo del eje X los rectángulos se verían hacia abajo. Y si el f de c sub k fuera igual a 0, la intuición nos dice que el rectángulo debería quedar aplastado en un segmento. Y bueno, vamos a multiplicar así el f de c sub k por el largo del intervalo. F de c sub k por delta xk. Bueno, f de c sub k es la altura de un rectángulo. Delta xk es el ancho de un rectángulo. Así que en un caso como el de la figura que estamos imaginando, con función que toma valores positivos, el producto va a ser igual al área del rectángulo, con altura f de c sub k y base delta xk. Si el f de c sub k fuera negativo, en ese producto tengo un negativo por un positivo. El resultado va a ser un número negativo, así que no puede representar un área. Ustedes podrían decir intuitivamente que puede representar un área con signo cambiado. Y finalmente se suman los productos. Así que y esa suma es lo que nosotros vamos a llamar como suma de Riemann para la función y la partición. Y la suma básicamente, si ustedes pueden ver la figura, es tomar el área de un rectángulo sería el rectángulo, digamos, que acabamos de definir con ayuda de la partición y la F.
Estaríamos sumando esas áreas. Es lo que está representado entonces como una suma de arriba. Entonces, como ya hemos dicho, esta sumatoria, desde k igual a 1 hasta n, de f de c sub k por delta xk, es lo que vamos a llamar como suma de Riemann de la función f sobre el intervalo a, b asociada a la partición. Así que aquí hay una dependencia tanto de la función como del dominio, como de la partición y de los puntos C sub k. Sigamos. Ahora nuestro objetivo es usar lo que acabamos de definir. O sea, a fin de cuentas es lo que vamos a hacer. Lo que nosotros queremos hacer es aproximar el área entre los ejes coordenados y el gráfico de una función, que es básicamente un caso particular de lo que estuvimos haciendo antes, usando el concepto de suma de Riemann. Así que nuestro problema va a ser considerar la región con x entre 0 y 1 y con y entre 0 y 1 menos x cuadrado. Es una región que está en el primer cuadrante, acotado por el eje x y el eje y por el gráfico de la función 1 menos x cuadrado, usando n rectángulos del mismo ancho. Y la idea intuitiva, si nosotros repetimos esta situación, para que la idea se entienda bien, vamos a suponer que está dividido, por ejemplo, el dominio en tres intervalos iguales. Nosotros podríamos construir una suma. Bueno, en este caso en particular la función es decreciente, estrictamente decreciente. Ustedes lo pueden comprobar aquí en el gráfico, también lo pueden comprobar a partir de la fórmula. Si ustedes toman un punto en cada uno de estos intervalos de la partición y tuvieran el derecho a mover esos puntos dentro de cada intervalo, la suma Riemann va a ir variando también. Entonces ustedes pueden mover los puntos de forma conveniente para que la suma sea lo más grande posible o lo más pequeña posible. Y como la función es decreciente, vamos a volver a dibujar aquí. Dado que la función es decreciente, si uno quisiera hacer la suma lo más grande posible, conviene mover los puntos C sub k hacia la izquierda del intervalo. Y vamos a tener una suma que es más grande que lo que yo quiero. Si quisiera hacer la suma lo más pequeña posible, tendría que mover los puntos hacia la derecha. Vamos a tener una suma que es menor que lo que estoy buscando. Y tenemos un margen de error. Y esto nos da una intuición de cómo podríamos obtener la suma, porque
Si uno confía en que divide en n rectángulos de mismo ancho y el n es grande, como en la figura, o incluso si fuera más grande, ese error que estaríamos cometiendo, digamos, es cada vez menor. Ya. Así que vamos a dividir en n rectángulos del mismo ancho, vamos a tomar a igual 0, b igual 1, porque la función está definida entre 0 y 1. Si los intervalos son del mismo ancho, vamos a tener delta x igual a 1 partido por n, el ancho de todos los intervalos. Así que la partición está formada por los puntos 0, 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, y así hasta n sobre n, que es 1. Los intervalos de la partición son n, que ustedes lo pueden ver. Para facilitar el cálculo, construimos una suma de Riemann que le llamamos suma inferior. Elegimos en cada punto o sea, en cada subintervalo elegimos el punto donde la función se hace mínima. Y aquí volvemos a lo que mencioné anteriormente. Dado que la f es decreciente, en realidad estamos usando el extremo derecho. Y esto de usar el extremo derecho hace que la fórmula sea relativamente simple. Así que como la función es decreciente, usamos el extremo derecho, está dicho aquí abajo, bien. Nada más estoy enfatizando de que para que sea una suma inferior, tomando el extremo derecho, necesito esa condición. Así que la altura del intervalo del décimo rectángulo es f de k partido por n. Y el área va a ser la base, 1 partido por n, por la altura, que es el f de k partido por n. Nuestra suma de Riemann es en realidad la suma de estas expresiones. Así que se obtiene que la suma de Riemann es la suma de k igual a 1 hasta n, f de c sub k por delta x, f de k partido por n es 1 menos k cuadrado partido n cuadrado, multiplicando por 1 partido por n, obtienen la sumatoria de la segunda fila. Aquí usamos las propiedades y las sumatorias que conocemos bien. Por ejemplo, separo en dos sumatorias, la sumatoria de 1 partido por n, bueno, estoy sumando n veces, me da 1. En la segunda sumatoria, que es k cuadrado partido n cubo, el 1 partido n cubo es factor constante, y la suma de los cuadrados es la fórmula que tenemos aquí. Y para nosotros es suficiente con expresar como está aquí en la última línea. 1 menos 2n cubo más 3n cuadrado más n sobre 6n cubo. Podría haber simplificado un factor n también para dejarlo algo más simple. En realidad no hay problema, lo vamos a hacer. Vamos a escribirlo. Vamos a escribir qué nos queda. Esto, cuando ustedes reemplazan el n por algún valor en particular, obtienen la aproximación por n rectángulo. La suma Riemann asociada a n rectángulo de ancho 1 partido por n y con la altura tomando el extremo derecho, que nos va a dar un valor aproximado del área abajo de la curva. ¿Y qué pasaría si aumentamos el número subintervalos? Básicamente estamos pensando qué pasaría si el n fuera muy grande, o si n tiende a infinito. Entonces aquí tenemos un límite de sucesiones, tenemos que saber qué ocurre cuando n tiende a infinito, y la forma típica de resolver esto es dividir numerador y denominador, en este caso por la expresión que crece más rápido, que en este caso es n cuadrado.
Y ahí sabemos más fácilmente a cuánto tiende. Porque en el numerador tenemos 2 más otras cosas que tienden a 0, el numerador tiende a 2. El denominador tiende a 6. Y eso es 1 menos 1/3 igual 2/3. Así que un cálculo límite nos dice que esta suma Riemann tiende a 2/3 cuando n tiende a infinito. Y la intuición gráfica nos dice que el área abajo de la curva tiene que ser 2/3. Entonces, gracias a que teníamos una expresión explícita para la suma de Riemann, podemos calcular el límite que es 2/3. Bueno, aquí estas preguntas de alguna forma están más o menos respondidas, pero acabamos de qué se trata. ¿Qué representa este límite? El 2/3 con respecto al problema inicial. Si volvemos al problema inicial, ¿qué significa que ese límite sea igual a 2/3? Que el área de la curva es 2/3. Claro, el área abajo de la curva. El área abajo de la curva, justamente. Ustedes imaginan qué va pasando a medida que van agregando cada vez más triángulos en esa, o sea, cada vez más rectángulos en esa figura, los rectángulos se hacen cada vez más delgados, el error que están cometiendo es cada vez menor y sí, efectivamente. ¿Qué pasaría si hubiéramos usado una suma superior? Vamos a volver sobre la ¿No figura. debería quedar un valor mayor? Vamos a ver cómo sería esto. Vamos a aprovechar la figura que ya está construida. Bueno, con las funciones decrecientes, la suma superior sería elegir el extremo izquierdo que corresponde a los puntos más altos. No sé si se alcanza a distinguir en esta figura en particular, pero ¿qué logran observar ustedes? Con el margen de error que se excede. Claro. O sea, voy a tener una suma Riemann distinta. Y es mayor de lo que estoy buscando, ¿verdad? Profe, ¿y uno podría tomar el error, así como restar eh, el que se saca con el inferior y el superior y dividirlo en dos para con los errores para poder también sacar el área? Mm, Así como interesante. tomar la hipotenusa del coso. Ah, sí, pasan algunas cosas interesantes y vamos a ir respondiendo. Entonces, con lo que hicimos originalmente teníamos una suma inferior, teníamos menos de lo que estamos buscando. Con lo que proponen usando sumas superiores tengo más de lo que estoy buscando. Y el error que estoy cometiendo son los rectángulos, digamos, de la parte roja menos la parte gris, si ustedes lo quieren ver. Ese es el error que yo tengo. Pero ir respondiendo a las preguntas, ¿qué pasaría si uso los rectángulos con la suma superior y hago n tender a infinito? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Pasará lo mismo, no? Debería ser lo mismo, porque parte por lo extremo y llega a lo extremo. Claro, o sea, cuando yo calcule la expresión de la suma Riemann va a ser distinta, pero el límite debería seguir siendo el mismo. Así que, sí. Ahora, si consideramos, digamos, por cuánto la suma superior le gana a la inferior, eso es lo que estamos considerando ahora son los errores. ¿Qué debería pasar con ese error? Cuando el n es muy grande. ¿Tender a Debería cero? tender a ser el error. Ínfimo. Ciertamente, sí, tiende a cero. Efectivamente, como ustedes están diciendo, tiende a cero. O sea, hay algunas razones que están un poco escondidas aquí de por qué, digamos, el proceso funciona, pero
Pero sí, si las sumas inferiores tienden a 2/3 y las sumas superiores tienden a 2/3 y ellas atrapan, digamos, el área que estamos buscando, el área tiene que ser 2/3, el error que estoy cometiendo tiende a ser. Así que efectivamente eso es. Y si yo tomara un promedio, que es lo que me estaban sugiriendo, creo, en algún momento, de la suma superior con la inferior, eso sería algo así como, o por lo menos en este caso sería como tomar trapecio o triángulo, digamos. En este caso en particular hay que estudiar un poco más en detalle la curva para poder decir que esto es menos, que esta línea que estoy trazando están por debajo de la curva. No va a ser verdad en general, pero sería como una aproximación quizás mejor. No podríamos decir si está por arriba o por abajo a priori. Es simplemente eso. Ahora, hay algunos métodos que consideran básicamente hacer este tipo de líneas para dar una aproximación. Pero por el momento no es más que eso. Aquí estamos. Bueno, la pregunta es si se puede generalizar este procedimiento a caso en que no se tiene la expresión explícita en función de n. Va a tener algunos problemas en esos casos, quizás si la función tuviera una fórmula un poco más complicada, vamos a llegar a una sumatoria de todas formas, pero nuestra dificultad va a pasar, digamos, por no saber resolver la sumatoria, y por lo tanto no poder calcular el límite. Pero ya veremos, digamos, cómo se pueden manejar esos casos, quizás abordarlo de alguna manera un tanto distinta. Esto es entonces lo que hemos revisado por el día de hoy. La clase, bueno, queda hasta aquí y nos estamos encontrando en una próxima ocasión.